El siguiente contenido es de carácter educativo y está dirigido exclusivamente a estudiantes y profesionales de medicina veterinaria. Esta narración tiene como finalidad apoyar el estudio y la comprensión de temas académicos. Los derechos de autor pertenecen a sus respectivos creadores. Este material no pretende sustituir la obra original ni lucrar directamente con ella. Se recomienda encarecidamente adquirir el libro original por medios oficiales. Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Patología Veterinaria General. Vamos a tomar los subtemas que no pudimos leer en el episodio anterior del capítulo 2, que son desde apoptosis hasta clasificación metastásica. Cabe mencionar que las lecturas recomendadas de cada capítulo solamente las van a encontrar en los libros, ya que no estamos tomándolas en cuenta a la hora de hacer este audiolibro. También quiero aclarar que de ahora en adelante la lectura probablemente se escuche un poco más pausada o natural, ya que voy a intentar hacer el audiolibro con la menor cantidad de cortes posibles. Esto debido a que en capítulos anteriores muchos audios incorrectos se colaron en la grabación. Esto no va a afectar en la calidad del audiolibro, inclusive busca mejorarlo. La única diferencia es que probablemente los capítulos sean un poco más largos, pero es solamente una aclaración. Sin más que mencionar, recuerden compartirlo con quien crean que lo necesite y vamos a continuar con la lectura del capítulo 2. Apoptosis. En 1972, unos científicos de la Universidad de Edimburgo describieron un proceso de muerte celular hasta entonces desconocido, a la que llamaron apoptosis, una palabra griega con la que en la antigüedad clásica se designaba la caída otoñal de las hojas. La apoptosis se ha definido como el proceso fisiológico de muerte celular, como muerte celular programada o como suicidio celular, a diferencia de la necrosis, que ocurre como consecuencia de una agresión o de un accidente. Hoy en día se sabe que la salud de los órganos pluricelulares no depende solo de su capacidad para producir nuevas células, sino también de que sus células puedan autodestruirse cuando ya no sirven o cuando sufren una alteración. La apoptosis es importante en la regulación de la densidad de población celular normal, por lo que la inhibición de la apoptosis en células que deberían morir puede dar lugar a un cáncer. La muerte de las células no siempre es inconveniente. En ocasiones resulta imprescindible para el organismo. Por ejemplo, durante el desarrollo embrionario, cuando se eliminan estructuras que no serán útiles en la vida del sujeto, o durante la formación y maduración del sistema nervioso de los mamíferos, donde solo las neuronas más aptas, es decir, aquellas que logren establecer más prolongaciones para contactar con otras neuronas, serán las que sobrevivan. Las que no, deberán suicidarse. De este modo son eliminadas más de la tercera parte de todas las neuronas que el animal tenía originalmente. El principio evolutivo que dice, es mejor morir que sobrevivir en malas condiciones, es aplicable también en los linfocitos, que cuando sufren una lesión o mutación, lo que sucede con frecuencia dado que se dividen aproximadamente cada 8 horas, deben suicidarse antes que intentar repararse, y así evitar una proliferación maligna de células linfoides, como sucede en los linfomas y leucemias linfoides. Situaciones fisiológicas y patológicas en las que interviene la apoptosis, embriogénesis y metamorfosis en algunas especies. La eliminación de las membranas interdigitales en los embriones de primates y la pérdida de la cola en el renacuajo en su proceso de transformación en rana. Eliminación de células no aptas, neuronas con poca sinapsis. Procesos normales de renovación celular. Epitelios de revestimiento, piel, intestino, útero, células sanguíneas, eritoblastos, granulocitos y linfocitos. Involución fisiológica de las células por falta de estímulo hormonal. Timo, bolsa de Fabricio, atresia de los folículos ováricos, destrucción de las células del endometrio, cuando disminuyen los niveles de progesterona e involución de la glándula mamaria después de la lactancia. Atrofia patológica de órganos por cese de estímulo hormonal, como la atrofia prostática por contracción o la pérdida de los linfocitos en el timo por administración de glucocorticoides. Muerte de células dañadas, linfocitos alterados, autorreactivos, células infectadas por virus o mutaciones y células cercanas a una zona de necrosis isquémica, periferia de un infarto al miocardio.
muerte celular por diversos estímulos, hipertemia y radiaciones leves, fármacos, antineoplásicos citotóxicos, etc. Diferencias entre necrosis y apoptosis. En la necrosis, las células afectadas se hinchan por alteración en la permeabilidad de su membrana. Hay destrucción de los organelos, liberación de enzimas líticas al medio intra y extracelular, fragmentación del núcleo al azar y ruptura de la membrana citoplasmática. La apoptosis, en cambio, es una muerte rápida, que se caracteriza por contracción de las células y condensación de la cromatina nuclear, pignosis, en la que se activan proteasas capaces de romper el citoesqueleto y causar la retracción de la célula. A medida que la célula se contrae, la membrana citoplasmática se vuelve ceiótica, es decir, presenta ampollas o protuberancias que le dan a su contorno un aspecto arrugado, probablemente como resultado del deslizamiento del anclaje de su citoesqueleto. Los organelos disponen de menos espacio y se van empaquetando. La cromatina se organiza en grumos, disponiéndose en forma de medias lunas a lo largo de la membrana nuclear. El mecanismo causante de la condensación de la cromatina se asocia con una segmentación del ADN en las uniones entre los nucleosomas, para producir una serie de fragmentos de 180 a 200 pares de bases que se disgregan en cuerpos esféricos. La fragmentación del ADN es llevada a cabo por una endonucleasa dependiente del calcio intracitoplasmático. Esto contrasta con el patrón de ruptura al azar del ADN que se observa en la necrosis. Cuando la célula y sus organelos se han fragmentado, sus restos son envueltos con partes de lo que fue la membrana citoplasmática, dando lugar a la formación de los cuerpos apoptósicos. Estos cuerpos son fagocitados tanto por macrófagos como por las células vecinas, dado que las células que mueren por apoptosis no liberan su contenido al exterior y no hay reacción inflamatoria. En el cuadro 2.1 se muestran las principales diferencias entre necrosis y apoptosis. Mecanismos de activación de la apoptosis. La apoptosis puede iniciarse en forma intrínseca, cuando está programada genéticamente, como en los neutrófilos, que cuando salen de la médula ósea están programados para morir en 24 horas, o en forma extrínseca, inducidos por estímulos externos como virus, radiaciones e hipertemia leves, ciertos fármacos, suspensión de estímulos hormonales, señales de linfocitos citotóxicos, entre otros. La mayoría de las células contienen la información genética para fabricar moléculas con las que son capaces de autodestruirse. Mientras la célula es útil para el cuerpo, dicha información se mantiene en forma latente y a veces inactivada por otras proteínas llamadas antiapoptósicas, que también son sintetizadas por la misma célula como respuesta a señales dadas por hormonas y factores de crecimiento. Si la célula es infectada, sufre una mutación, se torna maligna o amenaza la salud del organismo, se activan en ellas los genes que sintetizan las proteínas letales o proapoptósicas. Estas armas suicidas que poseen las células son principalmente enzimas que degradan proteínas. Entre ellas hay proteasas de diferentes tipos. Caspasas, cisteinilproteinasas específicas de aspartato, que están presentes en el citoplasma de las células en forma de proenzimas inactivas. Proteasas IC, enzimas convertidoras de interleucinas. Endonucleasas, que fragmentan el ADN en secuencias de 180 a 200 pares de bases. Se cree que la apoptosis está genéticamente programada. Sin embargo, en condiciones experimentales se ha visto que las células a las que se les ha extirpado el núcleo también son capaces de morir por apoptosis, lo que indica que la transcripción de ciertos genes y la síntesis de nuevas proteínas no son imprescindibles para inducir este proceso. La apoptosis también puede activarse si la célula deja de recibir las señales de supervivencia proporcionadas por factores de crecimiento y por hormonas, o bien cuando recibe mensajes externos o internos que anulan las señales anteriores y le indican que es tiempo de morir. La apoptosis puede ser inducida por procesos tanto fisiológicos como patológicos, pero siempre requiere gasto de energía, ya que involucra la activación de una familia de proteasas conocidas como caspasas. Estas se activan por fragmentación proteolítica, ya sea inducida por otras caspasas o por estímulos extracelulares, de lo cual resulta la activación de la cascada de caspasas. Las señales de muerte son traducidas por las proteínas que transmiten dichas señales hacia las caspasas iniciadoras, lo que conduce a la célula hacia la apoptosis.
Las caspasas ejecutoras activan los cambios morfológicos típicos de la apoptosis. Una de las más importantes ejecutoras es la caspasa 3, producto final de varias de las vías que intervienen en la destrucción celular. Hay otras caspasas ejecutoras como la caspasa 8, la 9 y la 10, que pueden activar a la caspasa 3. A su vez, la caspasa 9 puede ser activada por el factor APAF1. La caspasa 10 se activa por la granzima B, la cual es insertada en la membrana de las células blanco por linfocitos T citotóxicos. Las caspasas actúan sobre una gran variedad de sustratos, que incluyen proteínas reguladoras y estructurales, tales como las proteínas del citoesqueleto y del núcleo, lo cual contribuye a los cambios morfológicos característicos de la apoptosis. Las caspasas también son responsables de la activación de endonucleasas que fragmentan los internucleosomas del ADN. En el citoplasma existen desoxirribonucleasas, CAD, que normalmente están unidas a su inhibidor, ICAD. Las caspasas 3, cuando se activan, fragmentan el complejo CAD y CAD, dejando libre la CAD para que pueda actuar sobre el ADN. Las señales que inducen a la apoptosis se denominan positivas y las que inhiben negativas. Entre las señales positivas están la interacción de ligandos con sus receptores, como aquellos para el factor de necrosis tumoral, TNFR, y para FAS-L. Las señales negativas provienen de la interacción de receptores como hormonas, factores de crecimiento y otras citocinas que suprimen la apoptosis. Si estas señales faltan, se activará la apoptosis. Apoptosis mediada por receptores. Se han identificado dos importantes vías de apoptosis mediadas por receptores de membrana. Los receptores FAS, una proteína transmembrana, miembro del TNF, y el receptor para TNF, TNFR. El ligado de las FAS, FAS-L, también induce la apoptosis cuando se une a FAS sobre la célula blanco. Este mecanismo está involucrado en la destrucción de linfocitos autoreactivos y en las células que mueren por acción de linfocitos T citotóxicos. La unión de FAS-L con FAS produce el ensamble de una proteína adaptadora, FADD, que se asocia con la procaspasa 8 para formar el complejo inductor de señales de muerte, DISC. Este complejo también puede formarse por otra vía, como resultado de la unión de TNF a su receptor, TNFR1, lo cual provoca el ensamble de proteínas adaptadoras, TRADD y FADD. En ambos casos, la formación del complejo DISC produce la activación de la caspasa 8 y la consiguiente indicación de la cascada de las caspasas, que desencadenará la apoptosis. Función de la mitocondria en la apoptosis. Las mitocondrias desempeñan una función importante en la apoptosis, ya que al parecer, algunos pasos de la apoptosis requieren de ATP. Además, son protagonistas de la activación de la apoptosis por la vía intrínseca. Ciertos estímulos proapoptósicos, como las radiaciones, pueden aumentar la permeabilidad de la membrana mitocondrial, permitiendo la liberación de citocromo C hacia el citoplasma. Una vez ahí, el citocromo se une con el APAF1 para activar las caspasas 9. Además, las mitocondrias pueden liberar un factor inductor de apoptosis, AIF, que a su vez activa las caspasas. Reguladores de apoptosis. Ciertos genes involucrados en el crecimiento de tumores, oncogenes y genes supresores, son reguladores de la inducción de la apoptosis. Uno de los más importantes es el oncogen BCL2, que inhibe la apoptosis inducida por hormonas y citocinas, prolongando la supervivencia celular. También impide que el citocromo C salga de la mitocondria y se una al APAF1, promotor de la apoptosis, y de esta manera evita que interactúe con la caspasa 9 y la active. El oncogen C, MIC, en presencia de BCL2, estimula la apoptosis, pero también puede estimular el crecimiento celular. El P53 normalmente estimula la apoptosis cuando ha habido lesión del ADN por radiaciones, y si está ausente favorece la supervivencia de la célula. Existen ciertos virus que pueden codificar tanto para proteínas inhibidoras de la apoptosis como para promotoras.
Sin embargo, en muchos otros casos no es necesaria la expresión de nuevos genes para inducir la apoptosis, e inclusive la inhibición de la expresión de algunos genes puede desencadenar la apoptosis. Muerte somática. La muerte no es simplemente la ausencia de vida, es el cese irreversible de las funciones vitales que en los animales vertebrados sucede cuando la tríada orgánica, constituida por los sistemas nervioso central, cardiovascular y respiratorio, han dejado de funcionar y el individuo ha perdido la capacidad de relacionarse con su entorno. Dado que la muerte es un proceso y no un suceso, no es fácil determinar en qué momento preciso ocurre, pues no todo el cuerpo o el soma se muere al mismo tiempo, sino que lo hace de forma paulatina. Transcurren aproximadamente 12 horas entre el cese de las funciones vitales y la muerte de los diversos órganos y tejidos. Esto depende de la vulnerabilidad que cada órgano tenga a la deficiencia de oxígeno. Desde el punto de vista clínico, se debe distinguir entre el coma, el estado vegetativo y la muerte somática. El coma se refiere a una situación transitoria, de ojos cerrados o pupilas fijas y asimétricas, pérdida de los ciclos de sueño, vigilia y ausencia de respuesta consciente entre los estímulos como si fuera un estado de sueño profundo. Hay pérdida de motricidad y en algunos casos pueden estar ausentes los reflejos, pero hay actividad eléctrica encefálica. El coma puede evolucionar hacia la recuperación, hacia un estado vegetativo persistente o hacia la muerte. Un estado vegetativo se presenta cuando sucede muerte cerebral por daño severo, por hipoxia, contusión craneana, hemorragia o intoxicación, en la corteza cerebral y el tálamo. También se conoce como muerte neocortical o descerebración. Puede ser transitorio o persistente. El sujeto pierde la conciencia de sí mismo y de su entorno y no puede percibir los estímulos ni tener actividades mentales ni voluntarias, pero se mantienen las funciones vegetativas o autónomas, como la respiración espontánea, el estado cardíaco, la peristalsis intestinal e incluso reflejos osteotendinosos, los cuales dependen del tallo cerebral. Si el cerebro deja de funcionar, el individuo deja de ser quien es y pierde toda posibilidad de comunicación con su ambiente. ¿Tiene vida orgánica? Sí, pero similar a la de un vegetal. Cuando el tallo cerebral también deja de funcionar irreversiblemente, entonces se dice que hay muerte encefálica. No podrá mantenerse la respiración espontánea, ya que el centro respiratorio está en el tallo, y si el individuo no es conectado a un ventilador, en pocos minutos sobrevendrá un paro cardiorrespiratorio, y con ello la muerte somática. Por lo tanto, la muerte del tallo cerebral y del cerebro es igual a la muerte legal o clínica, a pesar de que el corazón siga latiendo con el apoyo de inotrópicos y el organismo pueda seguir oxigenándose con la ayuda de un ventilador mecánico. Antes de iniciar una necropsia o incinerar el cadáver de un animal, es importante determinar con seguridad cuando está muerto verdaderamente y no solo en apariencia. Criterios para verificar la muerte encefálica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Ausencia absoluta de respuesta a estímulos dolorosos aun cuando se instile agua helada en los conductos auditivos. Ausencia de movimientos respiratorios con apnea mayor a 3 minutos. Pupilas dilatadas, arrefléxicas a la luz. Electroencefalograma isoeléctrico durante 20 minutos. Comprobar que no existe circulación sanguínea en el cerebro mediante angiografía con un medio de contraste. Todo lo anterior debe llevarse a cabo en ausencia de anestesia profunda, bloqueadores neuromusculares o paralizantes, narcóticos, fármacos depresores del sistema nervioso central, hipotensión severa, hipotermia en menos de 35 grados o alteraciones electrolíticas severas para evitar un falso diagnóstico de muerte. Muerte súbita y muerte repentina. La muerte súbita es la que se manifiesta de modo brusco en un sujeto en aparente buen estado de salud y únicamente se admiten como tales las siguientes causas: padecimientos de origen cardiovascular, infarto agudo en el miocardio, ruptura de vasos sanguíneos, aneurisma, varices, etc., trombosis pulmonar, cerebral, mesentérica e insuficiencia cardíaca, peritonitis por ruptura gástrica, intestinal, uterina
o vesical. Ciertas infecciones fulminantes o sobreagudas, anthrax. En cambio, la muerte repentina es aquella que sucede en un individuo que padece una enfermedad conocida cuyo desenlace era de esperarse: neoplasia intracraneana, diabetes mellitus, insuficiencia renal. Cambios post-mortem macroscópicos. Al cesar las funciones vitales, se desencadenan fenómenos biofísicos y bioquímicos responsables de los signos externos de la muerte, como el algor mortis, enfriamiento cadavérico, livor mortis, lividez o hipostasia cadavérica, rigor mortis, rigidez cadavérica, y la opacidad de la córnea. Estos cambios tienen importancia en los casos médicos legales y cuando es necesario estimar el tiempo que ha transcurrido después de la muerte del animal. El enfriamiento del cadáver sucede porque hay un cese de las actividades metabólicas que producen calor, y al suspender la circulación también se suspende la transferencia de calor interno hacia la piel, y la temperatura del cuerpo desciende hasta equilibrarse con la ambiental. El tiempo de enfriamiento varía dependiendo la especie animal, su tamaño, la presencia de lana o grasa subcutánea, la temperatura del ambiente, etc. La rigidez cadavérica se presenta de manera progresiva a partir de las siguientes 3 horas después de la muerte. Llega a su máximo en el transcurso de 12 a 24 horas y desaparece entre las 24 y 48 horas. Sucede porque se contraen los músculos y se agota el ATP necesario para que se separen los puentes cruzados entre actina y miosina. Empieza en el miocardio, después del diafragma, el cuello, la mandíbula y por último las extremidades, y desaparece en el mismo orden. Su aparición y duración se ve afectada por la temperatura ambiental y en ocasiones por las causas de muerte del individuo. Su desaparición coincide con el inicio de la putrefacción, cuando las proteínas musculares se desnaturalizan y no se puede seguir manteniendo la contracción. La lividez o hipostasia post-mortem se establece entre los 30 minutos y las 2 horas después de la muerte y persiste hasta la descomposición del cuerpo. Se produce porque al detenerse la circulación, la sangre se estanca por gravedad en las zonas más bajas o con más declive. Se observa como manchas violácneas. Posteriormente, la sangre se sale de los vasos sanguíneos y se adhiere al tejido conectivo circundante. La hemoglobina de los eritrocitos se difunde a las serosas y al líquido cefalorraquídeo, pigmentándolos de rojo. La opacidad corneal comienza después de las 6 horas de la muerte y se debe a la deshidratación y a la falta de lágrimas lubricantes. Acumulaciones y depósitos intracelulares y extracelulares. Una de las manifestaciones celulares de los trastornos metabólicos en anatomía patológica es la acumulación de cantidades anormales de diversas sustancias, las cuales se pueden agrupar en 3 categorías. 1. Sustancia endógena normal acumulada en exceso, por ejemplo, agua, lípidos, proteínas o carbohidratos. Una sustancia exógena o proveniente del metabolismo anormal que se deposita a nivel intra o extracelular. Una sustancia exógena que se acumula porque las células no pueden degradarla, como sucede con las partículas de carbón o los pigmentos. Acumulación de agua, cambio hidrópico. El exceso de líquido dentro de la célula es una de las primeras alteraciones microscópicas que se reconocen cuando ha habido daño celular. El cambio hidrópico u ognosis es resultado de un trastorno osmótico reversible. Sucede cuando la cantidad de agua que se difunde al interior de la célula es mayor que la que se debe salir. Causas: la célula puede verse hinchada por dilatación patológica de las mitocondrias y el retículo endoplasmático rugoso. Esto ocurre cuando deja de funcionar la bomba de sodio a consecuencia del daño celular por hipoxia, y también se conoce como edema intracelular, tumefacción, hinchazón o degeneración hidrópica. Otra causa de acumulación intracelular de agua es el exceso de glucosa en el citoplasma, ya que esto favorece la entrada de agua a la célula. Las vacuolas intracitoplasmáticas también pueden ser producto de pinocitosis, es decir, de la ingesta de líquidos o de moléculas solubles por parte de la célula. Aspecto macroscópico. En algunas ocasiones, los órganos afectados pueden apreciarse aumentados de tamaño o turgentes. Aspecto microscópico. Las células se ven hinchadas o dilatadas con citoplasma claro que desplaza levemente al núcleo. Degeneración balonoide.
También puede formar pequeñas gotas o vacuolas que le dan al citoplasma una apariencia turbia, degeneración vacuolar. Consecuencias: si el daño hipóxico es lo bastante grave o prolongado, la célula quedará desprovista de ATP y de energía, se llenará de agua y sus organelos y la membrana nuclear sufrirán daños irreversibles y la célula morirá irremediablemente. Acumulación de lípidos. Todos los tipos de lípidos pueden acumularse anormalmente en las células, principalmente los triglicéridos, grasas neutras, el colesterol y los fosfolípidos. A esto se le conoce como lipidosis o infiltración de grasa. Ocurre principalmente en el músculo esquelético y cardíaco, así como en los riñones, hígado e incluso los linfodos. Cambio graso hepático, lipidosis o esteatosis hepática. Es el depósito anormal de triglicéridos dentro de las células, también se le conoce como lipidosis o esteatosis y antes era llamado degeneración grasa. Es importante aclarar que estos términos no deben ser confundidos con la degeneración mucoide de la grasa, ni con la infiltración por grasa. Esta última se refiere al depósito excesivo de adipocitos en el estroma del tejido conectivo de órganos en los que normalmente se deposita grasa en pequeña cantidad, como son el surco coronario, el páncreas, el mesenterio, las fascias musculares, la grasa perirenal y el tejido subcutáneo. Estos depósitos se observan en sujetos con obesidad, pero no están asociados a daño funcional de las células, como lo que sucede en el cambio graso. En etapas iniciales, el cambio graso es una lesión reversible que puede desaparecer sin dejar lesiones si se corrige la causa que le dio origen. Se observa a menudo en el hígado, debido a que este es el principal órgano involucrado en el metabolismo de las grasas, pero también puede observarse en el corazón, riñones y músculo esquelético. Aspecto macroscópico. El hígado afectado adquiere una tonalidad pálida, a veces se observa como parches anaranjados amarillos. La acumulación progresiva de lípidos provoca un aumento del tamaño del parénquima hepático. Sus bordes se redondean y en casos graves puede llegar a verse de un color amarillo brillante. Se torna de consistencia friable y oleosa. Un ejemplo típico de este cambio es el hígado de los gansos y de los cerdos, con los que se elabora el paté. En el miocardio, el cambio graso se aprecia como bandas amarillentas que alternan con bandas rojas de miofibrillas no afectadas, dándole al corazón un aspecto atigrado. Aspecto microscópico. El hígado puede originarse de dos formas. En etapas tempranas, en casos de intoxicaciones por fármacos como tetraciclinas y alotano. Se observan diminutas vacuolas claras y liposomas en el citoplasma de las células. Lipidosis microvesicular o de gota fina. A medida que avanza el proceso, estas vacuolas coalescen, aumentando el tamaño y desplazando al núcleo hacia la periferia. Lipidosis de gota gruesa. Debido a que los solventes orgánicos empleados en el proceso de los órganos para su estudio histopatológico disuelven las grasas, las vacuolas se observan claras o vacías y pueden confundirse con acumulación de glucógeno o con cambio hidrópico. Para identificar la grasa se recomienda realizar cortes por congelación y teñirlos inmediatamente, o bien fijar el tejido en formalina acuosa y teñir con rojo oleoso, Sudán 3 o Sudán 4, rojo escarlata. Metabolismo de las grasas en el hígado. En condiciones normales, los lípidos son transportados al hígado, ya sea como ácidos grasos libres o como quimiocrones, que es la forma en que los triglicéridos absorbidos en el intestino pasan a la circulación sistémica. Una vez en el hígado, la mayor parte de los ácidos grasos se combinan con glicerol formando triglicéridos. Otros son oxidados en las mitocondrias para obtener energía, dando como subproducto cuerpos cetónicos, o bien son convertidos en colesterol o se incorporan a los fosfolípidos de las membranas. Para poder salir del hígado hacia la circulación, los triglicéridos intracelulares requieren ser convertidos en lipoproteínas. Esto se logra cuando se unen a apoproteínas conocidas como proteínas transportadoras, acarreadoras o aceptadoras de lípidos. El metabolismo de las grasas se ilustra en la figura 2.48. Causas de hígado graso.
Los mecanismos que dan origen al hígado graso se resumen de la siguiente manera. Cuando el ingreso de lípidos a los hepatocitos sobrepasa la capacidad que tienen estos para metabolizarlos. Cuando disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas y lipoproteínas para que las grasas sean exportadas y utilizadas. En ambas situaciones, el resultado es una acumulación excesiva de triglicéridos en el interior de los hepatocitos. Entre las principales causas de hígado graso están las siguientes. Trastornos nutricionales. Se refiere tanto a una sobrealimentación como a estados de desnutrición. Si el animal recibe una dieta abundante en grasas, llegará al hígado gran cantidad de ácidos grasos, los cuales no logran ser metabolizados eficientemente, ni las apoproteínas serán suficientes para unirse a tantos triglicéridos, y como consecuencia, estos se van acumulando en los hepatocitos. Una dieta alta en carbohidratos tendrá un efecto similar, ya que estos se almacenan como glucógeno y cuando se ingieren en exceso se transforman en grasas. Paradójicamente, la desnutrición y la inanición conducen al cambio graso hepático, ya que una restricción calórica severa provoca que los ácidos grasos libres sean transportados al hígado para sintetizar glucosa por gluconeogénesis y así obtener energía. Catabolismo proteínico. Se observan animales diabéticos con enfermedades crónicas y debilitantes o que cursan hipoproteinemia, por lo que al tener un déficit de proteínas acarreadoras o transportadoras de lípidos, sus grasas no pueden salir del hígado y se acumulan en él. O bien, cuando hay una demanda súbita de energía y glucosa en el organismo, y se requiere movilizar los depósitos de grasa, como sucede hacia el final de la gestación o al inicio de la lactancia. Pero cuando las grasas se transforman en glucosa por oxidación, se producen cuerpos cetónicos como subproducto, lo que provoca cetosis, que puede presentarse durante el pico de lactancia en vacas lecheras y en la toxemia de la preñez de las ovejas. Agentes hepatotóxicos. Estos inducen lípidos porque producen daño del retículo endoplasmático rugoso, interfiriendo con la síntesis de las lipoproteínas. Tal es el caso del tetracloruro de carbono, la puromicina y el fósforo. El etanol y los fármacos como paracetamol, aspirina, corticosteroides e isoniazida, entre otros, también causan cambio graso hepático, ya que alteran el sistema microsomal enzimático y dañan las mitocondrias, disminuyendo la oxidación y utilización de los ácidos grasos, lo cual da lugar a la acumulación de triglicéridos. Deficiencia de lipotrópicos. Para que los ácidos grasos se transformen en fosfolípidos, se requiere de aminoácidos como la metionina y la colina. Si estos faltan, los ácidos grasos no pueden ser transformados a fosfolípidos, por lo que se convierten en triglicéridos y permanecen en el hígado. Hipoxia. Si hay deficiencia de oxígeno en el hígado, no podrá llevarse a cabo la oxidación de los ácidos grasos, por lo que estos serán convertidos en triglicéridos. Esto sucede en casos de anemia, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o por defecto de toxinas de bacterias gram negativas, que deprimen la oxigenación y, por consecuencia, el metabolismo oxidativo. La hipoxia también provoca tumefacción del retículo endoplasmático rugoso, afectando su función y disminuyendo la síntesis de proteínas transportadoras de lípidos. En resumen, en los animales domésticos, la principal causa de hígado graso es la desnutrición, seguida por el aumento en el catabolismo proteínico y los agentes hepatotóxicos. En los humanos, las principales causas de hígado graso son el alcoholismo, la obesidad, las dislipidemias y la resistencia a la insulina, así como la desnutrición. Consecuencias. La acumulación de grasas en los hepatocitos provoca alteración en sus funciones, principalmente disminuye la síntesis de albumina y transaminasas, y también predispone a hipoxia, ya que al aumentar el volumen, los hepatocitos comprimen sus sinusoides restringiendo el flujo de sangre en el parénquima, lo que puede ocasionar tanto hipertensión portal como atrofia o muerte de los hepatocitos. Colesterol. El colesterol únicamente se encuentra en animales, es una molécula muy poco hidrosoluble, que no puede ser destruida ni desdoblada dentro del organismo de los mamíferos, únicamente puede ser eliminada a través del hígado, como principalmente ocurre en el humano. Al incorporarse
a micelas que contienen bilis o lectina o convirtiéndose en ácidos biliares en la mayoría de los animales diferentes del humano. A los ácidos biliares en el hepatocito se les incorpora glicina o taurina para formar las sales biliares. La flora intestinal de los mamíferos carnívoros sanos, incluidos perros y gatos, puede hidrolizar el colesterol de la dieta y proveniente de la bilis. Es importante recordar que las sales biliares son el principal, 80%, componente orgánico de la bilis. Su función es emulsificar los aceites y grasas de la dieta en micelas para permitir su absorción intestinal. El colesterol puede ser de origen exógeno, como el que se obtiene a través de la ingesta de alimentos que lo contienen, o también puede ser endógeno, producido en el hígado y que circula en la sangre unido a las lipoproteínas. El colesterol es necesario para la síntesis de todas las membranas celulares animales, así como para la fabricación de ciertas hormonas esteroides, progesterona y testosterona, y las sales biliares. Un humano promedio fabrica 800 miligramos de colesterol diariamente y la mitad de este se usa para producir 600 miligramos de sales biliares que se incorporan a 15 gramos de bilis. El 95% de los ácidos biliares serán reabsorbidos en el ilion por transporte activo y regresan por la circulación portal al hígado, para ser reciclados un promedio de 4 veces cada día. Es muy importante recordar que el hepatocito requiere una hormona tiroidea para producir los receptores hepáticos para la lipoproteína de baja densidad, que le permiten capturar al colesterol circundante en la sangre en forma de LDL. Los animales hipotiroideos no pueden capturar suficiente LDL sanguínea y por esta razón tendrán hipercolesterolemia, que los predispondrá a arteriosclerosis. Prácticamente todos los perros y gatos que tienen lesiones de arteriosclerosis son hipotiroideos. Para disminuir el riesgo de arteriosclerosis, algunos humanos regularmente ingieren lactobacilos búlgaros, que sí pueden hidrolizar el colesterol dentro del intestino, aunque no se volverán residentes intestinales, por lo que tendrán que ingerirlos diariamente. Es interesante mencionar que incluso los animales vegetarianos, como el conejo o el cerdo, que ingieran grandes cantidades de aceites y grasas vegetales saturadas, como el aceite de coco o la mantequilla de cacahuate, fabrican mucho colesterol. Estas grasas vegetales son aterogénicas y estarán predispuestos a aterosclerosis. Las grasas hidrogenadas trans son particularmente peligrosas. Depósitos de colesterol en los macrófagos, los cuales se convierten en verdaderas bolsas llenas de gotas de colesterol, lo que les da un aspecto espumoso, por lo que se les ha llamado células espumosas o se conocen como células xantomatosas, que en ocasiones llegan a fusionarse y dan lugar a las células multinucleadas tipo tuotón. En tejidos donde ha ocurrido necrosis extensa o hemorragias antiguas, el colesterol también puede observarse como cristales o agujas que se acomodan en forma paralela y refrigen bajo luz polarizada. En los ateromas que se forman debajo de la capa íntima de las paredes de los vasos sanguíneos que han sufrido daño en su endotelio, el colesterol se infiltra y es rodeado por histocitos que llegan a constituir un granuloma, ateroma amarillo, que en un intento de reparación evoluciona hacia la fibrosis, ateroma gris, y posteriormente puede sufrir calcificación, ateroma blanco, y convertirse en placa ateromatosa. En consecuencia, las arterias se endurecen y se vuelven rígidas, a eso se le llama aterosclerosis. Además, las placas pueden ulcerarse y con ello quedar expuesto el subendotelio, activar la coagulación y desencadenar una trombosis. En los carnívoros no se forman ateromas, ya que a diferencia de los herbívoros, su flora intestinal sí puede degradar grandes cantidades de colesterol sin sufrir efectos adversos. En cambio, cuando los herbívoros ingieren colesterol exógeno, que está presente en las células animales como músculos, vísceras, tejido subcutáneo, huevo y lácteos, solo pueden metabolizarlo en cantidades pequeñas y muy limitadas, ya que no cuentan con las vías enzimáticas ni con la microflora intestinal para convertirlo en compuestos no asimilables, como lo hacen los carnívoros, lo que aumenta sus niveles plasmáticos de colesterol y con el tiempo se deposita en el subendotelio de los vasos formando ateromas. Prácticamente esto solo sucede en herbívoros u omnívoros oportunistas como el humano, cuando consumen alimentos de origen animal o grasas vegetales heterogénicas de manera constante.
La aterosclerosis es una de las principales causas de la mortalidad en humanos, ya que predispone a la trombosis de las arterias coronarias o cerebrales. En los plexos coroideos y sistema ventricular del encéfalo de quitos de edad avanzada, en donde se acumula formando colesteatomas que pueden actuar como un cuerpo extraño e inducir a una respuesta granulomatosa. Glucógeno. Normalmente los carbohidratos viajan en la sangre en forma de glucosa, dextrosa, y son almacenados principalmente en el hígado y músculo esquelético en forma de glucógeno, que constituye una reserva hidrosoluble de energía. La causa más frecuente del excesivo depósito de glucógeno en las células es la hiperglucemia, que se presenta en la diabetes mellitus. También se observa en animales con hiperadrenocorticismo o en aquellos con hepatopatía inducida por tratamientos prolongados con corticosteroides. Existen otras causas como las que se observan en enfermedades por almacenamiento de glucógeno o glucogenosis. Macroscópicamente no se detecta ningún cambio en los órganos con esta alteración. Aspecto microscópico. El glucógeno se observa como vacuolas claras dentro del citoplasma, debido a que se disuelve durante el proceso de inclusión de tejido en parafina, y los espacios que ocupaba quedan vacíos y de contorno irregular, sin llegar a comprimir ni desplazar el núcleo. Esta característica puede ayudar a distinguir el depósito de glucógeno del cambio graso y del cambio hidrópico. El glucógeno se conserva mejor en fijadores no acuosos, como el alcohol absoluto o fijador de Carnoy. Para identificarlo, la tinición de elección es el carmín de Best, aunque también puede emplearse el ácido periódico de Schiff, junto con un tejido de Paz con diastasa. Ultraestructuralmente, el glucógeno es característico porque se aprecia como gránulos electrodensos de 15 a 30 nanómetros de diámetro que se distribuyen en agregados o rosetas en el citoplasma. En el hígado de animales sanos y bien alimentados, el glucógeno está presente en forma de gotitas que dan a los hepatocitos un aspecto espumoso. En pacientes diabéticos también se observa en las células epiteliales de los túbulos contorneados y asa de Henle en el riñón, así como en las células de los islotes de Langerhans en el páncreas. Enfermedades por almacenamiento lisosomal. Son estados patológicos en los que se altera el metabolismo de esfingolípidos, gangliósidos y mucopolisacáridos, los cuales no pueden ser degradados y se almacenan en las células. Estas alteraciones se originan por deficiencias enzimáticas congénitas ligadas a genes autosómicos recesivos, y su presentación es poco frecuente. Afectan principalmente las células del sistema nervioso, aunque también pueden observarse en el hígado, brazo, linfodos y sistema fagocítico mononuclear. En el cuadro 2.4 se muestran algunos ejemplos de estos padecimientos. Inclusiones. Son estructuras que pueden observarse en el citoplasma o en el núcleo de las células. Pueden tener diversos orígenes: cúmulos de proteínas, restos de membranas o de otras células, partículas de metales pesados, parásitos intracelulares o bien partículas virales. Estas inclusiones son de gran valor diagnóstico para el patólogo. Cuerpos de inclusión de origen viral. Son restos de proteínas de virus que se pueden identificar en el microscopio de luz durante un examen cito e histopatológico. Lamentablemente, no todos los virus dan lugar a cuerpos de inclusión y cuando lo hacen solo son visibles durante ciertas fases de la infección, de modo que su ausencia no significa que no haya infección viral, pero el hecho de encontrarlos es evidencia suficiente para confirmar la presencia de dicha infección. Por lo general, la mayoría de las familias de virus que contienen ADN dan origen a cuerpos de inclusión intracelulares y los que tienen ARN a cuerpos intracitoplasmáticos, excepto algunos parvovirus que pueden ser intracelulares. Pueden teñirse eosinofílicos, basofílicos o anfofílicos y se caracterizan por poseer un halo claro alrededor, a diferencia de los nucleolos, que son mucho más pequeños y no deben ser confundidos con inclusiones intranucleares. En el cuadro 2.5 se presentan las inclusiones virales más comunes en medicina veterinaria. Otros tipos de inclusiones de origen no viral son inclusiones por intoxicación con plomo, que se observan en el núcleo de las células epiteliales de los túbulos renales y son ácido-alcohol resistentes. Cuerpos elementales intracitoplasmáticos por infecciones por clamidia sp. Protozoarios intracelulares de los géneros Toxoplasma,
Trypanosoma, Eimeria, Isospora, Neospora, Babesia, Anaplasma, Haemobartonella, Leishmania, etc. Bacterias intracelulares como las de los géneros Mycobacterium y Brucella. Proteínas, degeneración hialina. La degeneración hialina o cambio hialino se observa microscópicamente como un material homogéneo, vítreo y color rosa con la tiñeción He. La mayoría de las veces corresponde al depósito de sustancias de naturaleza proteínica, como el amiloide, o a proteínas plasmáticas como la fibrina, que escapan a través de los endotelios dañados y se acumulan en la pared de los vasos, dándoles un aspecto hialino. Necrosis fibrinoide, que entre otras cosas caracteriza el daño por vasculitis. Esta hialinización de las paredes vasculares también se observa en neoplasias de vaina nerviosa como los guanomas, en los microtrombos por coagulación intravascular diseminada, en el pulmón de choque y en la enfermedad de las membranas hialinas. Dichas membranas indican necrosis del epitelio alveolar y se observan como bandas eosinófilas refringentes que revisten las paredes alveolares y pueden extenderse hacia los bronquios respiratorios. También se aprecian las fibras del músculo estriado que han sufrido necrosis, por ejemplo, en la enfermedad del músculo blanco, causada por deficiencia de vitamina E o selenio. La hialinización también se observa en las fibras de colágena de tejido cicatrizal antiguo. Dos ejemplos de depósitos de proteínas intracelulares son los cuerpos de Russell, que al microscopio se observan como inclusiones paranucleares eosinofílicas en las células plasmáticas y corresponden al retículo endoplasmático rugoso, que en estas células es muy prominente, ya que una de sus principales funciones es la síntesis de inmunoglobulinas, y el otro son cuerpos de Mallory que se aprecian en el citoplasma de hepatocitos de humanos alcohólicos. Amiloide. Comprende un extenso grupo de glucoproteínas fibrilares extraestructurales e insolubles, cuyos precursores están en la sangre. Está constituido principalmente por una glucoproteína llamada componente P. Las dos proteínas fibrilares que se han encontrado en los distintos tipos de amiloidosis son amiloide de cadena ligera, AL, y una proteína asociada al amiloide, AA. Al AL es derivada del plasma y contiene cadenas ligeras de inmunoglobulinas. La AA proviene de una proteína precursora sérica, SAA, que se sintetiza en el hígado durante la fase aguda de la inflamación como respuesta al daño de los tejidos. La formación del amiloide tiene que ver con una inadecuada degradación de sus precursores insolubles por parte de los fagocitos mononucleares, de modo que se deposita en los tejidos, y a esto se le conoce como amiloidosis. Si el amiloide se acumula en pequeñas cantidades, no tiene importancia clínica, pero cuando se infiltra de manera extensa en órganos vitales, es letal. La amiloidosis suele ser consecuencia de enfermedades crónicas como tuberculosis y osteomielitis. También se produce por enfermedades inmunomediadas y en algunas neoplasias producidas de inmunoglobulinas. Patogenia. La amiloidosis puede presentarse en forma localizada o sistémica y afectar a varios órganos. Históricamente se han clasificado en primaria y secundaria. La amiloidosis primaria está relacionada con discrasias de las células plasmáticas. Es la causa más común de amiloidosis en humanos y la menos común en animales. Se asocia a una elevada producción de inmunoglobulinas. La proteína predominante en este tipo de amiloidosis es la AL. Los padecimientos que pueden dar lugar a las distintas formas de amiloidosis se muestran en el cuadro 2.6. La amiloidosis secundaria o reactiva se asocia con procesos inflamatorios crónicos y se caracteriza por el depósito de proteína AA que, como ya se mencionó, se forma cuando los macrófagos activados liberan citocinas como IL-1, IL-6 y factor de necrosis tumoral, TNF. Aspecto macroscópico. Amiloide significa de aspecto semejante al almidón, porque cuando un órgano con almidosis se le agrega Lugol, se observan en zonas azul-violeta
semejante a cómo reaccionan los almidones con esta sustancia. Si los depósitos de amiloides son suficientemente grandes, los órganos afectados, que son principalmente el hígado, brazo y riñones, se ven aumentados de tamaño, pálidos y de consistencia firme. En el brazo pueden apreciarse pequeños nódulos con aspecto de gránulos de tapioca. Aspecto microscópico. Con la tinción HE se observa como un material eosinofílico de aspecto hiliano y a veces fibrilar, con lo que puede confundirse con colágena o fibrina. Su presencia se confirma con la tinción de rojo Congo, con la cual se observa el color verde pungente bajo la luz polarizada. En el riñón, el amiloide se deposita primero en los glomérulos y se extiende a las membranas basales subendoteliales, lo que oblitera la luz de los capilares e impide la filtración glomerular. Al examen microscópico, los glomérulos se ven como masas nodulares, sólidas eosinofílicas. En el brazo, el amiloide se puede apreciar en los centros germinativos de los folículos. Pigmentos. Son sustancias que poseen color propio y se pueden depositar dentro de las células, o bien circular por el organismo coloreando los tejidos de los animales. Algunos pigmentos se observan bajo condiciones normales, pero hay otros que se presentan cuando existen alteraciones en el organismo, y cada uno puede indicar que existe una determinada alteración, por lo que resultan útiles en el diagnóstico ante y post-mortem de ciertos padecimientos. Dependiendo de su origen, se les clasifica en endógenos y exógenos. Los pigmentos endógenos proceden de compuestos que se generan dentro del cuerpo. Los exógenos son aquellos que provienen del exterior y entran al organismo por vía respiratoria, digestiva, cutánea o parental. Pigmentos exógenos, carotenoides, son pigmentos liposolubles de origen vegetal, también llamados lipocromos, como los alfa y beta carótenos, precursores de la vitamina A, y las xantofilinas, del griego xantos, amarillo. Se encuentran en las zanahorias y el cempasúchil. Tagetes erecta. Suelen emplearse como aditivos en los alimentos para aves o para el ganado. Se depositan principalmente en las células epiteliales, el tejido adiposo, las glándulas adrenales, el cuerpo lúteo, el epitelio testicular y la yema del huevo. No causan ningún trastorno al animal. Son usados con fines de mercadotecnia, ya que le dan un color amarillo anaranjado a la piel del pollo y a la yema del huevo. En condiciones patológicas se encuentran en los xantomas, que son depósitos de colesterol y grasas en los tejidos que dan lugar a procesos inflamatorios crónicos. Tatuajes. Comprenden una variedad de pigmentos como la tinta china, rosa de la India, café Bismarck y cúrcuma, que después de ser inyectados son fagocitados por los macrófagos de la dermis, que a diferencia de lo que ocurre en los otros sitios del cuerpo, no migran, sino que permanecen en el mismo lugar. Por ello, los tatuajes perduran por muchos años. Sin embargo, la aplicación del tatuaje induce una reacción inflamatoria local. Neumoconiosis. La neumoconiosis es un término que se ha aplicado a las enfermedades pulmonares provocadas por la inhalación de diversos tipos de minerales y partículas que, cuando son menores de 10 nanómetros, llegan hasta los pulmones, en donde no pueden ser digeridas ni disueltas. Las partículas menores de 5 nanómetros pueden llegar hasta los alvéolos y depositarse en el intersticio del parénquima pulmonar, en donde son fagocitados por macrófagos alveolares. Sin embargo, además de no poder ser degradadas, tampoco logran ser eliminadas del organismo, acumulándose en el pulmón o en los linfonodos regionales en forma permanente. Es por esto que las neumoconiosis se consideran padecimientos crónicos irreversibles. El grado de daño que las partículas inhaladas puedan causar en el aparato respiratorio depende de varios factores: la cantidad de partículas inhaladas y retenidas en el pulmón, su solubilidad y características fisioquímicas, su tamaño y forma, el tiempo de exposición a dichas partículas. Las neumoconiosis más comunes son provocadas por carbón, antracosis. Proviene de la inhalación de productos de la combustión de hidrocarburos o madera, así como el hollín de las chimeneas, el humo del tabaco, etc. Al parecer, su presencia en el aparato respiratorio es inocua, aunque se ha asociado a fibrosis perivascular,
La inhalación de humo de leña y el tabaquismo son causa de enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Confiere a los tejidos un color de gris oscuro a negro. Macroscópicamente se observa como múltiples puntos coalescentes ya sea en la superficie de los pulmones o en los linfonodos mediastínicos y peribronquiales. Microscópicamente, el carbón puede estar dentro de los macrófagos alveolares o bien en el intersticio del parénquima, principalmente alrededor de los bronquiolos o vasos sanguíneos. No debe ser confundido con hemosiderina o con melanina. Las principales diferencias entre ellos se presentan en el cuadro 2.7. Sílice, silicosis. Se produce por inhalación crónica de dióxido de sílice. Quienes están más expuestos son los mineros, los pulidores de mármol y quienes trabajan con granito y cuarzo, por lo que se considera un padecimiento de tipo ocupacional. En animales se ha visto en criaderos de chinchillas y visiones, a quienes se les baña en finas partículas de sílice, para que su pelo adquiera más brillo. Las partículas de sílice no pigmentan el tejido pulmonar, pero una vez fagocitadas por los macrófagos del pulmón, reaccionan con las membranas de los lisosomas, lo que hace que éstas se rompan y sus enzimas sean liberadas, matando los macrófagos y dejando escapar las partículas de sílice. Esto perpetúa la reacción inflamatoria e induce a la proliferación de colágena alrededor de los macrófagos que han fagocitado el sílice. Esta colágena se deposita en forma de nódulos que coalescen, dando al pulmón un aspecto multinodular de consistencia firme, lo que origina un cuadro de fibrosis pulmonar. Macroscópicamente, el sílice se observa como cristales intra o extracelulares que reflejen con la luz polarizada rodeados por tejido conectivo fibroso. Pigmentos endógenos. Melanina. Es un pigmento que en la mayoría de los mamíferos es de color café oscuro, eumelanina y neuromelanina. Se produce a partir de aminoácidos como tirosina y la fenilalanina en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. De ahí pasa al aparato de Golgi y se incorpora a pequeños cuerpos ovoides llamados melanosomas, que están ligados a la membrana citoplasmática de los melanocitos. La síntesis de melanina está regulada en parte por la hormona estimulante de los melanocitos. Hay varios tipos de melanina, la eumelanina de color marrón a negro y las feomelaninas que pigmentan desde amarillo hasta el rojizo. Los melanocitos se encuentran normalmente en la piel, pelo, faneras y otros tejidos que se derivan embriológicamente del ectodermo, como la retina y la médula adrenal. También se pueden observar en la substancia nigria del mesencéfalo, las leptomeninges, la uvea y la mucosa oral de algunas especies animales. En ovejas es frecuente la presencia de melanina en la mucosa del epidídimo, oviducto y carúnculas uterinas. Los melanocitos de la piel se localizan principalmente en el estrato basal de la epidermis y a lo largo de sus procesos dendríticos pueden transferir sus melanosomas a las células epiteliales, al bulbo del pelo, así como a macrófagos dérmicos denominados melanóforos o melanófagos. Una de las funciones de la melanina en la piel es la de absorber luz ultravioleta, haciendo la función de una pantalla protectora. Durante este proceso, la melanina se oxida y se oscurece. Por ello, este pigmento aumenta con la exposición de los rayos solares. En los animales que tienen piel o pelo muy oscuros, los melanosomas suelen ser muy grandes, y en aquellos de color claro son pequeños y escasos. Se sabe que los sujetos de piel o pelo oscuro son menos susceptibles a desarrollar neoplasias como el melanoma, melanocitoma o el carcinoma de células escamosas, antes llamado epidermoide, que aquellos de piel clara. Los tejidos o células que contienen melanina, pigmento histoquímicamente positivo a la reacción de Fontana-Mason, pueden despintarse con agua oxigenada. Trastornos por exceso en la producción de melanina. Efélides, pecas. Son un tipo de hiperpigmentación local que generalmente aumenta después de la exposición solar. Nevos o melanocitomas. Son lesiones pigmentadas no malignas que comúnmente se conocen como lunares. Están formados por cúmulos de melanocitos. Acantosis nigricans. Es el engrosamiento de la piel acompañado de un aumento de melanina y queratina en la epidermis. Esto es debido a la hiperplasia de melanocitos de las células del estrato espinoso. Puede ocurrir en el ser humano y en el perro,
principalmente en la cabeza, cuello, axilas e ingles. Melanosis. Es el depósito ectópico de melanina en órganos como pulmones, hígado, meninges y aorta, o en el tálamo de los pequeños rumiantes, de manera focal o difusa, ejemplo, pulmón de tablero de ajedrez. Sin embargo, no indica ningún proceso patológico. Pseudomelanosis es un cambio post-mortem que consiste en que el color de los tejidos se torna en verde oscuro, casi negro, pero que nada tiene que ver con la presencia de melanina. Esto sucede porque las bacterias apófitas del tracto digestivo proliferan y catabolizan aminoácidos azufrados cistina y cisteína, que liberan como subproducto ácido sulfídrico, el cual, al ser una molécula pequeña y altamente soluble en agua, se difunde fácilmente y al combinarse con el hierro de la hemoglobina dentro de los eritrocitos, produce sulfohemoglobina, que da un color verde negruzco a los tejidos, especialmente a los más cercanos al intestino. Melanoma es una neoplasia maligna de melanocitos que se presenta en casi todas las especies de vertebrados. Es de muy mal pronóstico, pues produce metástasis a distancia muy rápidamente. Su presentación es más frecuente en individuos de piel o pelo blancos, como los gatos persas y siameses y los caballos tordillos, pero también se observa en animales de pelo oscuro. Algunas veces este tumor no produce suficiente melanina y no aparece pigmentado, por lo que se dificulta su diagnóstico, tanto clínico como histológico. Sin embargo, se puede recurrir a técnicas de inmunohistoquímica utilizando anticuerpos contra dopa oxidasa, el HMB45 o melan-A, con los que se obtiene la reacción positiva. Las regiones del cuerpo en donde se presenta con más frecuencia son paladar, prepucio, lecho ungueal, retina y maslo de la cola, sitios que no son muy visibles y por lo tanto pasan desapercibidos si no se realiza un examen clínico minucioso. Trastornos hormonales. Ocurren cuando existe un aumento en la liberación de hormona adrenocorticotrópica, que además de desencadenar un síndrome de Cushing por sí misma, estimula a los melanocitos a producir melanina, lo cual provoca hiperpigmentación en las mucosas y la región ventral del cuerpo. Asimismo, la enfermedad de Addison, donde por disminución de la retroalimentación negativa de las adrenales al hipotálamo se ve incrementada la secreción de ACTH por parte de la hipófisis, lo que favorece al mismo tiempo un aumento en la secreción de MSH. Trastornos por disminución en la pigmentación o en la producción de melanina. Albinismo. Es la ausencia patológica y generalizada de melanina. Los melanocitos y melanosomas están presentes en los tejidos, sin embargo, no son capaces de sintetizar melanina. Esto se debe a una deficiencia congénita de tirosinasa, que les impide transformar la tirosina en dopa. No se debe confundir a los animales blancos como el tigre siberiano con los albinos verdaderos, quienes carecen absolutamente de melanina, como los ratones suizos. Otro ejemplo de incapacidad para sintetizar melanina es la acromotriquia, en donde el pelo de los animales se observa color rojizo por una deficiencia de cobre, que es una coenzima de la tirosinasa, por lo que el pelo expuesto a radiaciones solares se torna color rojizo. Vitiligo. Se caracteriza por áreas de piel despigmentada en forma de parches o máculas. En los potros árabes existe un síndrome de despigmentación semejante al que ocurre en la especie humana. Se presenta principalmente en las regiones peribucal, periocular y perianal. También se ha visto en diferentes razas de perros. Leucoderma y leucotriquia. Piel y pelo despigmentado en zonas reducidas o en grandes extensiones. Lipofuscina. Es un pigmento amarillo café resistente a los solventes para grasas que se encuentra en el citoplasma de prácticamente todas las células de los animales, incluyendo los invertebrados, y también en algunos hongos. El observarlo es un signo de que la materia viva es efímera, dado que su cantidad aumenta conforme pasa el tiempo. Por un efecto acumulativo, ha sido considerado como un marcador de la edad o el desgaste, y hasta cierto punto como indicador de envejecimiento, por lo que también se le conoce como pigmento de la atrofia parda o atrofia senil. Se forma a partir de la peroxidación y polimerización de los ácidos grasos insaturados provenientes de las membranas de organelos que la propia célula ha autofagocitado.
Cuando estas grasas han sido oxidadas, se polimerizan en residuos insolubles e indigestables, dando lugar a la lipofusina. La fuente más común de este pigmento es probablemente la mitocondria, ya que es más expuesta al daño por oxidación. Los tejidos en los que se encuentra la mayor cantidad de cerebro, la corteza adrenal, los músculos cardíaco, esquelético y liso, así como en linfonodos de bovinos y testículos de cerdos. Cuando se localiza en las neuronas, generalmente interfiere con su función, produciendo déficit neurológico. Macroscópicamente, el tejido muscular se aprecia de un color parduzco. Microscópicamente, aparece como un material granular, intracitoplasmático, marrón amarillento, positivo a teñiciones de grasas como el sudán y el negativo a teñiciones para hierro. Es indistinguible del ceroide, que se acumula en los hepatocitos y macrófagos por deficiencia de colina, o por oxidación de lípidos exógenos por deficiencia de vitamina E. Pigmentos hemáticos. Hemoglobina. La hemoglobina es una molécula compleja que se encuentra en los eritrocitos, cuya función principal es transportar oxígeno a los tejidos. Está formada por una proteína llamada globina y un grupo M, que a su vez está constituido por una protoporfirina, responsable del color rojo de los eritrocitos, que es un átomo de nitrógeno rodeado por 4 anillos pirrólicos. Este nitrógeno tiene capacidad para unirse al hierro, dando lugar así una ferroprotoporfirina, que es lo que se conoce como grupo M. Se considera que aproximadamente el 70% del hierro del cuerpo está contenido en la hemoglobina. La importancia del hierro es que a él se unen las moléculas de oxígeno para formar la oxihemoglobina, que es de color rojo brillante. Sin embargo, la hemoglobina tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono, con lo que constituye la carboxihemoglobina de color rojo cereza. Cuando el hierro se oxida, pasa de ferroso a férrico, formando metahemoglobina, que es color rojo oscuro a rojo chocolate. Esta se observa en intoxicaciones con nítritos o con compuestos colorados. En los mamíferos, el tiempo de vida de la hemoglobina dentro de los eritrocitos fluctúa entre 46 y 160 días. Cuando un eritrocito muere, los compuestos antes descritos se dividen en hemoglobina y M. A su vez, el M se fragmenta, el hierro se separa de la protoporfirina y se almacena en el citoplasma de los macrófagos. La razón por la que no debe haber hierro libre es que resulta un magnífico nutriente para la mayoría de las bacterias, por lo que si estuviera disponible para ellas, los animales presentarían una alta sensibilidad a infecciones bacterianas. Los 4 anillos pirrólicos que formaban parte de la porfirina se transforman en un compuesto llamado biliverdina, proceso que se lleva a cabo dentro del sistema retículo endotelial. Posteriormente, la biliverdina pasa a la circulación sanguínea como bilirrubina, libre o indirecta. Al llegar al hígado, en los hepatocitos se conjugan con 2 moléculas de ácido glucurónico, dando lugar a bilirrubina conjugada o directa. Esta se excreta en la bilis y una vez en el intestino se convierte en urobilinógeno y estercobilina y pigmenta las heces y la orina. Esto será explicado con mayor detalle en el apartado que se refiere a los pigmentos biliares. La mioglobina es una proteína muy semejante a la hemoglobina, pero que se encuentra en el músculo. Los mamíferos marinos tienen mucha mioglobina en sus músculos, que les confiere un color rojo oscuro. Cuando las fibras musculares se necrosan y la mioglobina se libera en la circulación, resulta tóxica para el epitelio tubular renal, dando lugar a nefrosis. Hemosiderina. La hemosiderina es un pigmento amarillo, café o dorado, de aspecto granular, derivado de la hemoglobina. Dado que contiene ferritina, da reacción positiva con azul de Prusia en cortes histológicos. Se localiza dentro de los macrófagos y normalmente se encuentra en la pupila roja del brazo donde se lleve a cabo la lisis de eritrocitos. También se observa en órganos con hemorragia o congestión, como en casos de anemia hemolítica, en las células de Kupfer en el hígado con congestión por insuficiencia cardíaca derecha o en los macrófagos alveolares por insuficiencia cardíaca izquierda, así como en los linfonodos que reciben el drenaje de las zonas afectadas.
Macroscópicamente, en los órganos con hemosiderosis pueden verse áreas color café amarillo que cuando se les agregan unas gotas de ferrocianuro de potasio adquieren una tonalidad azul. Uno de los mejores ejemplos de hemosiderosis local son los moretones o hematomas, en donde tras la hemorragia se observa una zona rojo-azulada por la hemoglobina que se libera en los eritrocitos. Días después, se aprecia de color verdoso por la formación de biliverdina. En las últimas etapas se ve amarilla ocre por la bilirrubina. Antes de su desaparición, es levemente dorada por la hemosiderina. Pigmentos biliares, biliverdina y bilirrubina, como ya se explicó, derivan del catabolismo normal de la hemoglobina en el vaso. Cuando la molécula cíclica del grupo M se rompe y se abre, pierde el hierro y entonces los anillos pirrólicos de porfirina dan lugar a un compuesto de cadena abierta y color verde llamado biliverdina. En los mamíferos, cuando la biliverdina pasa a la circulación, es reducida por acción de la reductasa de biliverdina, adquiriendo un radical hidrógeno, y se transforma en bilirrubina libre o hemobilirrubina, pigmento altamente tóxico de color amarillo-naranja que se une a la albúmina plasmática. Al llegar al hígado, en los hepatocitos se conjuga con dos moléculas de ácido glucurónico, lo que la hace menos tóxica, dando lugar a bilirrubina conjugada o directa, que es soluble y puede ser excretada por vía renal. Una pequeña parte de esta se absorbe desde los sinusoides hepáticos y pasa a la sangre, pero la mayor parte de la bilirrubina conjugada es excretada en la bilis y pasa al duodeno a través del colédoco. En el intestino, por acción de las bacterias, es reducida a urobilinógeno, el cual puede tener tres destinos. 1. Pasar al intestino grueso, ser oxidado y transformado en estercobilina que pigmenta las heces de color café. 2. Absorberse por las venas portales y entrar a la circulación enterohepática para ser reexcretado. 3. Una pequeña parte puede ser absorbida por la circulación sistémica y eliminada en la orina como urobilina, pigmentándola también. En las aves y los reptiles, este mecanismo es diferente. En ellos, la biliverdina no se convierte en bilirrubina, sino que es eliminada como tal en la bilis. La producción excesiva o la falta de eliminación de bilirrubina libre, bilirrubina conjugada y en menor grado urobilinógeno puede producir ictericia, la cual se manifiesta clínicamente por una coloración amarilla-naranja en la piel, las mucosas, el tejido subcutáneo, la esclerótica y los depósitos de grasa. Ictericia. Dependiendo de su etiología, la ictericia se clasifica en tres tipos: hemolítica, tóxica y obstructiva. Ictericia hemolítica o prehepática. También se conoce con este último nombre porque se genera antes de que la bilirrubina llegue al hígado. Se presenta en casos de hemólisis intensa, cuando hay un exceso en la degradación de hemoglobina, en cuyo caso se produce más bilirrubina libre de la necesaria, la cual no podrá ser conjugada en su totalidad y de manera eficiente en los hepatocitos. En consecuencia, se mantiene circulando por el organismo y puede depositarse en el tejido subcutáneo. En este tipo de ictericia se observa además hemosiderosis y anemia. Se presentan niveles elevados de bilirrubina conjugada, que al pasar al intestino se transforma en urobilinógeno y estreptobilina, pigmentando las heces y la orina de color muy oscuro. En medicina veterinaria, las principales causas de ictericia hemolítica son hemoparásitos, Babesia ssp, Aemobartonella ssp, Mycoplasma ssp, Aemoproteus ssp, Plasmodium ssp y riquecias como Anaplasma ssp. Bacterias: Leptospira ssp y Clostridium aemolyticum bovis. Virus: anemia infecciosa equina. Procesos inmunomediados: isoeritrólisis neonatal equina, eritroblastosis fetal en primates y anemias hemolíticas autoinmunes y tóxicas. Agentes químicos: saponinas, fenotiacinas, ácido acetilsalicílico, nitrofuranos y algunas sulfonamidas. Ingestión crónica de plomo. Ictericia tóxica o intrahepática.
Se puede presentar por lesión de los hepatocitos, cambio hidrópico, graso, inflamación o necrosis, que impide que se lleve a cabo con eficiencia la glucuronización o conjugación de bilirrubina libre, la cual continúa circulando en la sangre en niveles elevados, semejante a los que se observa durante la ictericia hemolítica, lo que provoca la pigmentación del animal. Por otra parte, la ictericia intrahepática también puede ser de carácter obstructivo, y aunque la bilirrubina llega a conjugarse con el ácido glucurónico en algunos hepatocitos y se transforme en bilirrubina conjugada, si el hígado está inflamado o tiene fibrosis o cirrosis, los canalículos biliares estarán comprimidos, dificultando el drenaje a la vesícula biliar. De esta manera, la bilirrubina que logre conjugarse se reabsorbe hacia la sangre y luego se filtra en los riñones, pigmentando la orina de amarillo. En cambio, las heces pueden verse de color normal o levemente pálidas. Las causas más comunes de daño hepático son la hepatitis aguda, tóxica e infecciosa, como las provocadas por toxinas vegetales, lantana cámara, astragalus, senecio, crotalaria, algas verde-azules, agentes químicos, cloroformo, tetracloruro de carbono, halonato, fósforo, selenio e intoxicación crónica por cobre, bacterias, Salmonella SSP, Pasteurella tularensis, Mycobacterium tuberculosis, virus, hepatitis infecciosa canina, hongos, Aspergillus sp, parásitos, formas juveniles de fasciola hepática, Linguatula serrata, Tisanosoma actinoides, ictericia obstructiva o posthepática. Se presenta cuando hay una obstrucción en el flujo normal de la bilirrubina conjugada en cualquier etapa de su trayecto, ya sea en los canalículos, colángulos, vesícula biliar o el colédoco. Esto provoca que la bilirrubina conjugada o directa no pueda ser excretada en la bilis hacia el intestino. Se almacena en la vesícula o en el parénquima hepático y pasa a la sangre, aumentando los niveles sanguíneos de bilirrubina conjugada. Circula por el organismo y se difunde en los tejidos. Pasa el filtro glomerular y pigmenta la orina de oscuro. En cambio, las heces están despigmentadas, casi blancas y de aspecto grasoso. Las causas más comunes de ictericia obstructiva son hepatitis, porque los hepatocitos se hinchan y los cordones hepáticos se desorganizan y comprimen los canalículos biliares. Colangitis por parásitos, cirrosis biliar o fibrosis hepática, cálculos biliares, compresión o obstrucción del colédoco y vías biliares por neoplasias, abscesos o granulomas. Porfirinas. La aparición de hematoporfirinas se debe a un defecto enzimático hereditario conocido como porfirina congénita, que es de carácter recesivo en humanos y ganado bovino, y está ligada a un gen dominante en los suinos y gatos siameses. Se presenta por ausencia de uroporfirinógeno 3 cosintetasa, necesaria para la síntesis de grupo M. La deficiencia de esta enzima da lugar a una sobreproducción de uroporfirina y coproporfirina, que se va acumulando en varios tejidos y en la piel, en donde por ser fotodinámicas producen dermatitis por fotosensibilización ante la exposición a la luz solar. Clínicamente se manifiesta como eritema, prurito y quemaduras. El depósito de porfirinas en dientes y huesos provoca hiperpigmentación y hace que estos se vean de un color rosa fluorescente cuando se observan con la luz ultravioleta. La orina de estos animales suele ser de color rojo oscuro. Depósito de uratos. El depósito de uratos o uratosis ocurre cuando hay un aumento de ácido úrico sanguíneo, hiperuricemia. El ácido úrico es el producto final del catabolismo de las bases púricas o purinas, adenina y guanina. En las aves, reptiles, primates y perros dálmata, el resto de los mamíferos poseen enzimas de urato oxidasa, uricasa o hidroxilasa de urato independiente del factor, que hidroliza el ácido úrico hasta convertirlo en alatoína y se elimina por la orina. Cuando hay un aumento en la ingesta de alimentos ricos en nucleoproteínas como la carne, o un daño en la función renal que impida la excreción de ácido úrico, se produce hiperuricemia, lo que favorece el depósito de cristales de ácido úrico en las membranas serosas, túbulos renales y uréteres, provocando uratosis.
También pueden depositarse en las superficies articulares y tejido periarticular, dando lugar a gota artrítica. Dichos cristales o tofos producen irritación, inducen reacción inflamatoria y también pueden producir reacción a cuerpo extraño. Aspecto macroscópico. En su forma visceral, la uratosis se aprecia como una delgada capa granular, gris brillante en la superficie del pericardio, pleura o peritoneo de las aves, primates y perros dálmatas con hiperuricemia. En su presentación articular se observan los tofos en forma de nodulaciones con aspectos de yeso. También puede haber úlceras e intenso dolor en las articulaciones interfalángicas, metacarpianas y metatarsianas, que son las más afectadas. Aspecto microscópico. Se observan pequeños cristales en forma de agujas birrefringentes rodeados por neutrófilos, macrófagos y células gigantes a cuerpo extraño. Calcificación patológica. La calcificación patológica es el depósito de fosfatos y carbonatos de calcio o cristales de hidroxiapatita en tejidos donde normalmente no sucede, es decir, fuera de los huesos y los dientes. Debido a que estas sales de calcio no son puras, sino que por lo general contienen otros iones como hierro o magnesio, algunos autores prefieren llamarla mineralización, por ser un término más completo. La clasificación patológica puede ser producida por dos mecanismos, uno local, clasificación distrófica, y uno general o sistémico, clasificación metastásica. Calcificación distrófica. El tipo más común de calcificación es la distrófica, siempre es local, ocurre en tejidos que previamente han sufrido daño o necrosis de cualquier tipo y se presenta aun cuando los niveles plasmáticos de calcio son normales. Constituye uno de los mecanismos con los que el organismo delimita el tejido muerto, envolviéndolo desde un punto de vista funcional. Al parecer, los fosfatos de calcio contienen facilidad para unirse tanto a proteínas desnaturalizadas como a fosfolípidos ácidos de las membranas celulares. Los depósitos de calcio casi siempre son permanentes y, dependiendo de su localización, pueden interferir en la función de los tejidos involucrados. Algunos ejemplos de lesiones en las que hay calcificación distrófica son el centro de los granulomas tuberculosos en herbívoros, los granulomas por Actinomyces sp y Corynebacterium sp, las áreas de infarto por uremia, las válvulas cardíacas alteradas o de sujetos de edad avanzada y los ateromas. También se clasifican los quistes larvarios, los cisticercos y el resto de parásitos. Macroscópicamente se observan partículas o gránulos blanquecinos, duros o de consistencia arenosa que crepitan al corte. Microscópicamente se aprecia como un material granular de contorno irregular, intra o extracelular. Algunas veces se organiza en forma de láminas concéntricas que se conocen como cuerpos de Samoma. Con hematoxilina y eosina, el calcio se tiñe basofílico. Su presencia se corrobora con la tinción de Bond-Cosa, con la cual se aprecia el color negro. Calcificación metastásica. A diferencia de la distrófica, la calcificación metastásica se encuentra en tejidos sin daño previo. La condición es que el animal presente hipercalcemia prolongada, es decir, elevación de los niveles de calcio en sangre, los cuales pueden verse incrementados por varios factores: aumento en la ingesta o absorción de calcio, por desequilibrio entre calcio y fósforo plasmáticos, por excesiva producción de paratormona que libera calcio de los huesos o por estimulación de la actividad osteocalística, entre otros. Otras causas de hipercalcemia son la insuficiencia renal avanzada, en donde hay retención de fósforo, lo que conduce a un hiperparatiroidismo secundario. Las neoplasias, como los linfomas y los carcinomas de glándulas perianales, también cursan con elevación sérica de calcio, por producir sustancias semejantes a la paratormona. En la clasificación metastásica, los depósitos de calcio no se limitan a un sitio, sino que pueden estar distribuidos por todo el organismo, aunque con mayor frecuencia se observan en riñones, pulmones, mucosa del estómago, córnea, válvulas cardíacas, venas pulmonares, la íntima y la media de las arterias y los tendones flexores de las extremidades. Al cuadro clínico de este proceso se le conoce en América del Sur como enteque seco, y se debe a la ingestión de plantas como
Solanum malacoxylum y Cestrum diurum. En estadios tempranos, esta mineralización es reversible si la calcemia regresa a sus niveles normales. Calcinosis. El calcio también se puede depositar en la piel y el tejido subcutáneo, cuando se mineraliza la colágena de la dermis y las membranas basales de la epidermis y folículos pilosos, se conoce como calcinosis cutis. Algunos patólogos consideran que ocurre por aumento de glucocorticoides endógenos o exógenos. Ya se ha observado en pacientes con hiperadrenocorticismo. Otra variedad de calcinosis es la circunscrita, en la que el calcio se deposita en zonas del cuerpo expuestas a expresión o traumatismos repetidos, como son los cojinetes, las prominencias óseas, codos y rodillas, los sitios donde se han realizado inyecciones o suturas, por lo que también podría considerarse un tipo de calcificación distrófica. Se presentan con mayor frecuencia cerca de grandes articulaciones o en zonas de presión en perros de tallas grandes o pesadas. Macroscópicamente se identifica como una masa cutánea, firme y en forma de domo, que puede estar alopécica y tener aspecto de callo. Microscópicamente, si se realiza aspiración con aguja delgada, puede obtenerse material arenoso blanquecino con aspecto de gis. En el examen histológico de la biopsia de la dermis profunda se aprecia material acelular, basofílico, refringente, rodeado por una reacción inflamatoria granulomatosa. Con esto damos por concluida toda la lectura del capítulo 2. Espero haya sido de su agrado. Recuerden compartir este contenido con quien crean que lo necesite. En este momento va a aparecer en pantalla los capítulos anteriores por si quieren repasarlos o escucharlos por primera vez, y si están disponibles ya, los capítulos posteriores a este. Sin más que mencionar, nos vemos en los siguientes capítulos.